Buenas a todos mis suscriptores. Aquí estamos con ustedes de nuevo. Un tema más sobre lo que es el oído. Quizás ya de lo que es el oído, probablemente va a ser ya el último tema. Ustedes saben que hemos dado algunos temitas con respecto al área anatómica que hemos estudiado. En el día de hoy nos vamos a referir a lo que es el neurinoma del acústico o, fíjense, schwannoma vestibular. Observen cómo acá nos referimos al nervio acústico, lo que es a lo que sería el coclear. Sin embargo, el schwannoma está ubicado en lo que es el nervio vestibular. Ustedes saben que en realidad es un nervio que es prácticamente inseparable porque es vestíbulo coclear, pero dada la formación de lo que vamos a referirnos a lo que es el área que se ha prácticamente hecho como un tumor, como una especie de la tumoración, comprime muy cercamente al nervio lo que es coclear, y prácticamente el paciente comienza primeramente con trastornos auditivos mucho antes que algún problema vestibular. Ahí entonces nos referiremos hoy a lo que es a este interesante tema, lo que sería el neurinoma del acústico, que forma parte de una enfermedad muy conocida también, no muy frecuente y no muy visitada por los médicos muchas veces, que se llama la enfermedad de von Recklinghausen, o prácticamente tipo 1 y tipo 2, llamada neurofibromatosis, la cual también puede tener incluida una variante 2, que sería este famoso neurinoma del acústico. Muy interesante. Vamos entonces a irnos para, como que ya hemos estudiado el oído, ya tenemos algunas nociones, los que han visto los videos anteriores. Y bueno, y entre paréntesis, como siempre, salud para todos, a vacunarnos y seguir adelante. Yo espero que ustedes siempre hayan estado revisando los videos anteriores para así poder tener una base de los temas que vamos dando seguidamente. Recuerden que todos están concatenados a lo que es la neurociencia. Vamos entonces a seguir acá. Bueno, como siempre, les pongo mi frase. Estas son palabras mías, por eso le puse mi firma ahí. Escuchar con empatía y observar con atención al paciente, como es lógico, abre una visión especial sobre las perspectivas, preocupaciones y hábitos del paciente. Resumo diciendo, saber escuchar es poder hablar. Jamás entre un emisor y un receptor, o un emisor y receptor, habrá una comunicación si no hay una buena observación y un prestación de atención a ese paciente. Esto es muy importante, sobre todo para los estudiantes nuevos que se empiezan a formar hoy en día, que dentro de lo que es la ética está el derecho del paciente a ser escuchado, a poder tener su lugar en la consulta como protagonista de esa interview, como le llamamos. Muy bien, nos vamos a ir avanzando para no perder mucho tiempo. Vamos a ver entonces algunos temas ahí, breve recordatorio de lo que es la anatomía del oído, como es lógico, para ubicarnos nuevamente. Enfermedad de von Recklinghausen, NF1 y NF2, lo que es neurofibromatosis, en realidad, breve recordatorio del desarrollo y de la mielinización, rápidamente, neurofibromatosis tipo 2, neurinoma del acústico, cuadro clínico de esta enfermedad y avances en el tratamiento de esta patología. Muy bien, vamos entonces a avanzar de esta siguiente forma. Recordar que en breve repaso anatómico, lo habíamos visto siempre. El oído tenía tres porciones: oído externo, oído medio y oído interno. ¿Qué pasa? Que en el oído interno había un área que era el área de los conductos semicirculares, con todos sus receptores en el ampolla, etc. Y el conducto y la parte coclear, donde se formaba el nervio coclear. Y ellos juntos iban a formar el nervio vestíbulo coclear. Recuerden que
esta porción coclear le llaman acústica. Y ahí ya vamos relacionando con lo que es neurinoma del acústico. Y aquí tenemos lo que es la formación de la parte vestibular. Fíjense que conjuntamente ellos salen por el agujero acústico interno junto con el facial, que hace su entrada y da sus ramas inclusive dentro de lo que es el laberinto. Aquí entonces ven como ya vienen las ramitas y vienen a lo que es a la parte pontina, muy cerca, lo que es el cerebelo. Recordad muy bien lo que se llama, es un concepto que le voy a dar seguidamente, se llama el ángulo pontocerebeloso. Muy importante esa área ahí, porque va a constituir prácticamente el mayor por ciento de la situación de este neurinoma del acústico o schwannoma. Muy importante. Y aquí entonces teníamos el oído externo, oído medio y oído interno. El llamado laberinto. Laberinto óseo y laberinto membranoso. Una parte ósea, una parte membranosa. Ya esas partes las habíamos visto. Vamos a seguir entonces adelantando. ¿Por qué? Porque el neurinoma del acústico va a tener, si hacemos un recorrido del nervio vestibular, vestíbulo coclear, tiene una porción interlaberíntica en su formación, tiene una porción del canal laberíntico para este nervio, una salida por el agujero acústico interno, y ya en la parte de la fosa posterior sería, como se dice, intracraneal, en la fosa posterior llegando a lo que es el tronco encefálico. Ahí es el punto importante donde puede formarse este schwannoma y dar los cuadros diferentes que vamos a ver seguidamente. Bueno, vamos a ver una cosa interesante. Algunos aspectos embriológicos de interés. Cuando se formó, a partir del ectodermo, en la parte más cefálica de lo que es el tubo neural, que se formaron 3 vesículas, se formó el prosencéfalo. Esta es la parte importante, porque fíjense que antes de hablar de este pequeño concepto, vamos a decir, se formó el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rompencéfalo. Que ellos como tal, el prosencéfalo dio lugar a lo que era el telencéfalo y diencéfalo, ¿ven? Y este se quedó como tal, pero este domencéfalo dio lo que era el metencéfalo y la parte medular o mielencéfalo. Esto pertenece, todo esto prácticamente, a una porción central, que es el tubo neural. Y así, vamos a ver. Existen 4 bases fundamentales que ocurrieron sobre esa etapa, que es interesante. Ocurrió lo que sería la proliferación, la migración, la organización y la mielinización. Muy interesante. Fíjense que la proliferación, que era lógicamente la proliferación de esas células que se fueron desarrollando, recuerden que hay un concepto por ahí que ya dice que no se forman nuevas neuronas y las que se mueren no se regeneran. Eso es interesante. Quiere decir que esta proliferación que dio lugar a la neurogénesis y la gliogénesis, o sea, neurogénesis, formación de neuronas, la importante, la neurona motora, etc. Y la gliogénesis, que es la parte de sustancia blanca, que es la que sostiene prácticamente a lo que es al resto de los alzones de las células que llevan las vías motoras y reciben la sensibilidad. Dentro de esta gliogénesis está lo que se llama el oligodendrocito, que es el que va a lograr lo que es la mielinización central. Está entonces lo que era la migración, que las células forman el andamiaje glial, porque prácticamente todas las células estas gliales dan lugar a, como decíamos, a la ayuda, a la nutrición y el soporte de las células importantes. Y muchas células van a lo que es a emigrar a diferentes zonas que se llaman las áreas de Brodmann. Una van a área sensitiva, por ejemplo, en el parietal, el área de Wernicke, por ejemplo. Otras van a áreas motoras, como es la área motora primaria, etc. Y organización, que daba lo que es la diferenciación celular. Unas células formaron lo que es el prosencéfalo, otras dieron lo que es el mesencéfalo y otras, así como decíamos, lo que es la médula espinal. ¿Qué pasa entonces? De ahí da lugar que se formó en la parte de la cresta neural, que va a dar lugar a casi todas lo que son las estructuras periféricas del sistema nervioso, y lo que sería la parte periférica, que es la cresta neural dando las periféricas y la central dando las estructuras centrales. Y vemos la parte de mielinización,
de la cual en la parte glial o células blancas da lugar a oligodendrocitos que va a producir la mielinización central, y las células de Schwann que va a producir las periféricas. De ahí el nombre de schwannoma vestibular. De ahí de esas células de Schwann, que se las vamos a mostrar seguidamente, es lo que da lugar a lo que es de ese Schwann, de esas células que forman la mielina, es donde surge, se anarquiza, hace hiperplásica y produce lo que es el neuroma. Muy bien, entonces, por ejemplo, de la proliferación teníamos la microcefalia o macrocefalia. De la migración tenemos la agiria o la macrogiria, que la agiria es que no se forman giros, no se forma el giro primario, el giro motor, el giro precentral, el giro procentral. Todo esto es interesante que ustedes revisen videos de neuroanatomía para que puedan entenderme. Está entonces la organización y la mielinización. Ahí es que vamos a centrarnos seguidamente. ¿Qué es la mielinización? Bueno, la mielinización, lógicamente, se produce a nivel central y a nivel periférico. Es un proceso que consiste en recubrir los axones en partes o neuronas en forma de cilindros alargados para, sobre todo, dos motivos: protección y lograr en neuronas que tienen altas velocidades que obtenga lo que se llama una despolarización de forma saltatoria y puede alcanzar mejores velocidades. Llamada mielina o vaina de mielina, que se encarga de brindar protección y a estas neuronas sobre todo. Este sería lo que es la vaina, o sea, es una célula de Schwann, se empieza a desarrollar y envuelve a todo ese axón. El axón sería el azulito, y así. En la parte central se llaman los oligodendrocitos, que es de la parte glial, y en la parte central, periférico, sería la cresta neural, que se llama las células de Schwann. Muy bien. La cresta neural que dio lugar a muchas estructuras, ya sea las neuronas multipolares, las neuronas bipolares, las pseudomonopolares, etc., y a las células de Schwann. Muy importante. Quiere decir que de la cresta neural deriva entonces la célula que produce la mielinización de la parte periférica. Muy interesante todo. Por eso le explico estas cositas para entender de dónde viene este nombre de schwannoma. Muy importante. La enfermedad de von Recklinghausen tipo 2. La enfermedad de von Recklinghausen, y recuerden que hay un tipo 1 y un tipo 2. Este tipo 2, que es como neurofibrosis tipo 2, tiene una condición genética, lógicamente, y que se forman los amartomas de nervios de diversas situaciones. Fíjense cómo dominante es ligada a la parte autosómica. Recordar que todo lo que es el cuadro en cariotipo, los genes son 23 cromosomas, pero 22 son ligados solamente uno es ligado al sexo, el XY, y los demás son autosómicos, son autosomas propios. Y entonces este es ligado a la herencia, pero a la parte autosómica. Puede afectar a los huesos, puede afectar la piel. Miren, la enfermedad completa, los tumores pueden estar en la piel, pueden estar en huesos, ¿ves? Y a las vainas de mielina. Este es el que nos va a interesar en el caso de hoy, ¿ves? Que ya para esta parte del neuroma del acústico es lo que se le llama la forma 2 de neurinoma, o sea, la enfermedad de von Recklinghausen o neurofibromatosis tipo 2. Muy bien. Este tipo 2, que es el schwannoma vestibular, también se conoce como neuroma, es más frecuente en mujeres, una proporción un poquito de 3-2, así aproximadamente, entre 50 y 60 años. El tipo de tumor más común en personas con tumores acústicos, el paciente con neurofibromatosis tipo 2, los schwannomas vestibulares suelen desarrollarse en ambos nervios. En ambos nervios, quiere decir que, si vamos a decir en ambos nervios, puede ser el nervio acústico, el nervio vestibular, o a veces bilateral. Es una enfermedad de promedio entre los 18, prácticamente en el caso, este tipo de schwannoma vestibular específicamente. Recuerden que esto es neurofibromatosis total, esta es la edad, pero puede verse al nacimiento como un problema del desarrollo,
y puede verse también a una edad promedio entre 18 y 24 años. Más o menos, esa es la idea fundamental. ¿Dónde está localizado este tumor? Bueno, al llamarse neurinoma del acústico, ustedes deben ya saber que es intracraneal, ¿ves? Pero es periférico intracraneal. Fíjense, a veces porque está dentro del cráneo nos hacemos la idea que es central. No, para la parte de los nervios, los pares craneales, lo que se llama periférico o central, tiene un concepto diferente de cuando es la médula espinal. Ya todo lo que está fuera de la médula espinal es periférico. Sin embargo, todo lo que está por fuera del tronco encefálico es periférico, pero está intracraneal. Es una idea muy interesante que le doy. En el caso del laberinto afecta al séptimo y octavo par, que es el séptimo par. Recuerden, el séptimo par craneal mixto, que tiene que ver con lo que es la motilidad de los músculos de la mímica, la secreción de las lágrimas, la salivación fundamentalmente, etc. Es bien interesante. El agujero acústico interno tiene que ver con el séptimo también y el octavo par. Y fíjense, ya en el ángulo ponto cerebeloso, que está lo que se llama muy cerca de la protuberancia y la salida de los dos nervios, el octavo y el séptimo están muy cerca, el vestíbulo coclear y el facial están muy cerca de esa área del ángulo ponto cerebelar. Constituye el 90% de esta situación y afecta al séptimo y al quinto par. Interesante, quinto par, que es mixto también, con su función de la inervación, sensibilidad de la cara, y la parte de motilidad sería también, por ejemplo, el tensor del tímpano y también los músculos de la masticación. Muy interesante. Quiere decir que ahí, con la ubicación del tumor, acá o acá, nos vamos haciendo una idea, ¿ven? Prácticamente, como que es el 90%, no está laberíntico, puede estar laberíntico, pero normalmente su ubicación más frecuente es ya fuera, lo que le llaman en la literatura agujero acústico interno, el ACAI, cuando lo ven por ahí, ACAI, quiere decir que fuera de lo que es el ACAI, del agujero, porque el agujero quedaría muy apretado, junto con el facial, ahí estaría afectando al vestíbulo coclear y directamente al facial. Y la arteria laberíntica también, que pasa por ese agujero. Muy interesante. Ok, seguimos aquí. Bueno, ¿cuáles serían los signos y síntomas frecuentes de esta patología, de este tumor? Bueno, hipoacusia uni o bilateral, lógicamente. Zumbido, tinitos o ruidos raros del oído, en el oído afectado. Inestabilidad y pérdida de equilibrio, lógicamente. Estamos hablando, fíjense que es neuronoma del acústico, pero en realidad debía llamarse neuronoma vestibular, porque prácticamente se forma de la mielina que cubre a los axones de la parte vestibular, de las células de Schwann que cubre a la porción vestibular, pero afecta el oído. Mareos convertidos en vértigos, entumecimiento facial, que es parálisis facial periférica. ¿Por qué periférica? Porque ya el nervio facial ha abandonado el tronco encefálico después de lo que es los núcleos principales, y lógicamente ya no es central, ya es periférico. Sería una parálisis facial periférica completamente total, o sea, periférica de un lado. Serían los vértigos, mareos, inestabilidad y la hipoacusia prácticamente. Y signos o síntomas de la afectación del quinto par, que lógicamente se manifestaría cuando examinamos lo que es la sensibilidad de los tres, las tres prácticamente niveles, que sería lo que es el dermatoma oftálmico, el dermatoma mandibular y el dermatoma mandibular. Del trigémino podría estar afectado. Eso varía el cuadro clínico, no hay un cuadro clínico específico, depende del área afectada. Bueno, ¿qué diagnóstico? Podemos hacer las pruebas de audiometría, detallada, que, bueno, lógicamente habíamos estudiado anteriormente cuando vimos el barotrauma y los traumas acústicos, vimos un poquito más profundo lo que eran los decibeles, lo que eran los hertz, todo esto, y vamos a ver que es normal si uno puede escuchar, como se dice, de 250 a 8000 hertz a 25 decibeles o menos.
Decibeles es la forma que te dan para ver cómo si tú los oyes, los escuchas, y ahí te gradúan. Se gradúa con los hertz. Y ahí vamos a ver si hay una audición normal o afectada. Hipoacusia, hiperacusia o normoacusia, o normal. Diagnóstico diferencial. Fíjense que ni lo puse aquí, no puse el síndrome de Meniere, porque en realidad, porque el 90% más frecuente es fuera del laberinto. Lógicamente el Meniere es intralaberíntico. No quiero, puede tener síntomas parecidos, pero no lo puse. Puse meningioma, lógicamente el meningioma sí, porque el meningioma prácticamente viene de meningioma. Las meninges no son dentro de nada, sino las cubiertas. Colesteatomas primarios, lógicamente, el glomus jugularis, el glomus de la yugular, prácticamente, acuérdense que la yugular se forma casi fuera, a partir del agujero rasgado posterior o agujero yugular, pero puede crecer y dar síntomas muy parecidos. Neurinoma del séptimo par, quistes aracnoideos, hemangiomas cavernosos en la enfermedad de von Hippel-Lindau. Es importante porque acuérdense que hay un gen que deja de proteger a las células para formarse tumores. Cuando dimos este tema, enfermedad de Hippel-Lindau, los refiero a ella para que vean. Hay un video muy interesante de esta enfermedad específicamente anteriormente. Y las metástasis, pueden haber metástasis cerebral, etc. Diagnóstico con la TAC, que hace el 80% del diagnóstico. Y la resonancia nuclear magnética, los diagnósticos lógicamente imagenológicos, porque el diagnóstico clínico ya lo hemos hablado hasta ahora. Pero la TAC prácticamente, sobre todo la TAC randomizada, nos puede dar una visión exacta de donde está ubicado. Este sería prácticamente el ángulo pontocerebeloso, un área muy frecuente, y con todos los síntomas que puede producir. Abordaje quirúrgico del neurinoma del acústico. Bueno, lógicamente se va quirúrgico del neurinoma, es una operación normal que no es fácil porque la zona está intrincada, etc. Habría que hacer varias aperturas, varias entradas, quitar lo que es la parte ósea y meterse en la fosa posterior, que no es nada fácil. Le dejo estas explicaciones a los neurocirujanos. Simplemente le digo que el neurinoma del acústico tiene abordajes quirúrgicos y no son tan fáciles, son bien complicaditos. A pesar de estar periféricos e intracraneal, es intracraneal. Y ustedes saben que hay una estructura que está al lado de la otra y es bien respetado. Respeto mucho a los neurocirujanos en ese aspecto. Y está la exéresis estereotáxica, que es, lógicamente, ubican el tumor de una forma como si fuera un punto geográfico, tanto de longitud tanto de latitud norte, y el punto coincide exactamente con reglas de coordenadas, líneas de coordenadas, y el tumor se va a ubicar exactamente en un punto y no hay que entrar directamente. A través de pequeñas entradas se puede hacer la exéresis del tumor por vía, como se dice, endoscópica o mínimo acceso intracraneal. Muy interesante, esa es la exéresis estereotáxica. Pues nada, esta es la idea fundamental. Recuerden que siempre les facilito el tema, no es que yo doy tema ampliamente sobre ese tema, no me extiendo tanto explicando a veces algunos pormenores, qué cosa era el vértigo, qué cosa era el mareo, porque en muchos, ya les digo y les repito, yo he hecho mis videos de una forma organizada, de principio hasta acá, donde voy dando las bases, lo que cada video prácticamente es prerequisito del que viene. Les sugiero que lo vean así y les va a servir de mucho todas mis clases. Por tanto, muchas gracias. Creo que este temita corto, pero ya entendiendo la base de los temas anteriores que hemos dado del oído para poderlo entender. No existen despedidas entre nosotros. Allí donde estés, te llevaré en mi corazón. Esto va directamente a todos mis suscriptores, a todos esos alumnos que no los conozco personalmente, pero muchas veces se manifiestan, dan ese feedback tan bonito. Gracias, hasta un gracias, doctor.
gracias yo a ustedes y ustedes las gracias a mí. Es un tremendo comentario. Esas gracias que sabéis que recibieron. Pero hay comentarios muy bellos. Por tanto, estas letras son de Mahatma Gandhi. Bien, qué interesante. Jamás se despidió. Nos llevó siempre en su corazón, como él siempre dijo. Por tanto, así que sigo con ustedes. A todos los suscriptores les digo que le den a la campanita porque he visto que hay un por ciento, se ha ido incrementando la cantidad de suscriptores que ven los temas. Ya he aclarado otras veces que muchas veces hay temas que para un cierto grupo de suscriptores les gusta la medicina, pero no les gusta el tema y están quizás esperando cuando dé, por ejemplo, la hipertensión arterial, el infarto del miocardio, y va a ser una efervescencia quizás de otro grupo. Otro les gusta más la anatomía cabeza y cráneo, cabeza y de lo que es cabeza, cráneo y cuello, o cabeza y cuello, y ahora están participando más. Yo me he dado cuenta, nada, estas clases son para todos, con todo cariño, sigo con ustedes, y a compartir, siempre estaré con ustedes. Seguimos viéndonos y nos vemos en el próximo tema de cabeza, anatomía, cabeza y cuello.